Buenos días, bienvenidos a todos a este nuevo webinar que es dedicado a la construcción de un centro de excelencia. Pues sé que unos de ustedes nos han seguido y con Kai y conmigo en los últimos webinares sobre las metodologías en un proyecto de automatización de procesos. Y se recuerden que ya habíamos hablado de manera un poco global lo del centro de excelencia. Entonces, hoy tengo el placer de seguir con Kai, el director de NSI Soluciones y VP del Chapter Services en ABPMP, para ir más adelante y ver de manera más profunda y práctica qué es construir un centro de excelencia. Hola, Kai. ¿Qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenido a todos. ¿Cómo están? Listo. Espero que están bien todos. Empezamos. Kai, entonces, ¿por qué crear un centro de excelencia? Parece sencilla la pregunta y hay varias aristas, ¿no? Hay de pronto, es como un sándwich de diferentes componentes que hay que ir desarmando. Y, en términos prácticos, lo que hemos visto es que de pronto ya hemos visto ejemplos bonitos con UiPath. Hemos visto workflow sencillo, donde de pronto lo más reciente, no sé si lo vieron, donde Microsoft, por ejemplo, ya tiene algo que se llama Power Automate, donde es como una mezcla entre workflow y robótica, RPA, donde hay diferentes maneras de automatizar cosas. Y cuando hablamos de BPM en particular, una de las cosas que queremos lograr es justamente eso, la mejora continua. Y si me preguntan cómo diferencio BPM o BPMS, como BPM Suite o BPM Software, versus de pronto otras tecnologías, otras herramientas, es eso, es esta vida cíclica, es esta mejora continua que estamos dando sobre lo que nosotros automatizamos y de otra forma mantenemos y optimizamos continuamente sobre el engine, el motor de un BPM. ¿Sí? Y teniendo eso en mente, entonces necesitamos también ir estructurando un poco más formal cuál es este proceso una vez de que dejamos algo en producción. El desafío o uno de los puntos principales que sufrimos mucho en las implementaciones que se sigue, a pesar de que de pronto aprovechamos tecnología de BPM o iBPM, Intelligent BPM, como Bonitasoft para implementar una solución, se deja implementado como si fuese una aplicación, un software, cerrado como una caja negra y de ahí termina su ciclo de vida lineal sin de que alguien le dé mejora continua. Y muchas veces eso no tiene que ver con la limitación tecnológica y tampoco con el know-how de la gente que trabaja con esta automatización, sino tiene que ver con la falta de la estructuración de un centro que reciba solicitudes, que vigila cómo funciona realmente el proceso hoy día versus de lo que quería, cómo funciona. Queremos recordar que teníamos una meta, cuando se recuerdan la primera sesión de estructurar un proyecto de BPM, hemos hablado de KPIs, de cuál es nuestra meta y cómo podemos ir midiendo el éxito. Si nadie lo hace, obviamente no puede dar mejora continua. Y eso es un poco donde apoyando a la mejora continua, un centro de excelencia me ayuda. Eso como paraguas principal. Por debajo, obviamente, hay metas muy específicas. Primero, poder hacer mejoras continuas a los procesos, pero hacerlos más rápido y menos costosos. Quiere decir que hacerlo más eficiente, más eficaz. Y allá un centro de excelencia definitivamente ayuda, porque también ayuda por detrás de sus actividades con la comunicación con los stakeholders, es decir, los dueños de los procesos, con los tomadores de decisión. También ayuda en, oye, si yo quiero hacer una mejora en un proceso, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo lo justifico? Armar un presupuesto, un return of investment, un business case, que de ahí me ayuda en tomar una decisión más acertada, más informada. Y por último, también ayuda en introducir temas como más formalidades, frameworks, ¿sí? Que me permiten
y estandarizando los procesos, donde ya podemos apoyarnos con BPMN 2.0, UML, de pronto DMN, el Decision Modeling Notation, y ya para de todo lo que hacemos no queda como improvisado en la mente de algunos, sino queda formalizado en documentos industrialmente compatibles, aprovechando estándares. O el PCF, el Process Classification Framework del APQC, son todos ingredientes donde haciéndolo con un centro de excelencia, empujando lo que es la mejora continua, eh, tiene relevancia. Y eso diría yo, desde la perspectiva de lo que hemos visto en los últimos años, debería ser como la premisa principal de por qué hacerlo. Es decir, mejorar la comunicación, fomentar la formalidad, aplicar y asegurar que haya mejora continua sobre los procesos. Si me preguntas un poco lo que son ejemplos de cuántas veces se mejora un proceso de misión crítica, que hemos visto también en una de las sesiones iniciales, de los diferentes tipos de procesos. Si es un proceso que apoya en lo que es la gestión del negocio principal de lo que estamos haciendo, debería optimizarse, mejorarse como algunos 3 a 5 veces al año, ¿sí? Y haciendo eso, con un centro de excelencia, es mucho más efectivo, más eficiente para llevarlo a cabo. Versus la alternativa no tener nada, ¿sí? Eso es Ah, como yo lo veo. sí, Ajá. y veo que tenemos una pregunta de Manuel diciendo que es un centro de excelencia. Te propongo que mostremos solo, ¿sabes? El gráfico con Ujú. las funciones principales solo para decir, bueno, ¿qué es? Y luego podemos seguir con los beneficios. ¿Te Claro que parece? sí, sí. Vale, voy a ir directamente. ah, Creo que es esta. Aquí. Ujú. Sí, allá, y eso es un punto de vista, y allá puedes complementar de fin también, ¿no? Pero eso es como Sí. muy abstracto, muy desde arriba. Obviamente, entre más en detalle uno entra, hay diferentes ramificaciones, pero de lo que vemos, Centro de Excelencia, en primer lugar, es una especie de unificador, que unifica, si yo veo la empresa, tenemos diferentes departamentos, diferentes gerencias, que de una u otra forma organizan la empresa. Puede ser que sea un esquema matricial que ya existe, puede ser muy jerárquico, muy eh, en silos de información. Y de una u otra forma, dependiendo de eso, puede ser de que varía un poco la imagen que ustedes vean. Pero en primer lugar, es como este enlace, este liaison, que asegura de que exista como una comunicación en primer lugar entre lo que es la gerencia, ¿sí? Eso tiene que ver con el famoso FODA o el SWOT Analytics o el análisis de cómo estoy en este momento frente a mi fortaleza interna, externa, debilidades, oportunidades y gerencialmente la visión, misión y la estrategia de la compañía. Eso nunca debe faltar y yo pienso que es bastante obvio de que debe existir este enlace para que cuando les expliqué un poco, armemos los KPIs, las metas de los procesos y sobre todo las mejoras de los procesos que ya existen, se pueden en primer lugar referenciar hacia la dirección estratégica que la empresa tiene como un brazo. El otro brazo es, bueno, si ya lo tengo, ¿cómo lo traduzco? Es decir, lo ven en operaciones, ¿sí? Que tiene que ver, y operaciones obviamente tiene partes de negocios, tiene operaciones y métodos, riesgo, todo lo que tiene que ver con llevar a cabo mi día a día. Y allá buscamos los famosos procesos end-to-end, donde queremos a lo largo de las iteraciones asegurar de que los procesos replican y visualizan la cadena de valor entera de la empresa. Quiere decir de que desde que el cliente en su famoso Customer Journey, valga la redundancia, entra, hace una solicitud hasta que salga con servicio o producto consumido y más de que cuando regresa, donde analizamos temas de churn rate, qué hace que el cliente renueva y sigue comprando con nosotros cuando se escapa, es esta casilla de operaciones. Allá típicamente están los procesos como tales, ¿sí? Los procesos de, por ejemplo, de ventas, de quejas, de reclamos, de apoyo, de soporte.
procesos que dan seguimiento a mi operación end-to-end. Y normalmente eso no pasa en un solo instante, sino son con una especie de mapa de procesos, una especie de mapa de procesos, componentes complementarios que a lo largo de su evolución crean este proceso que es como un espejo de la cadena de valor. En la casilla de tecnología es como el otro componente que enlaza eh, el centro de excelencia. Porque un poco lo que queremos subrayar de que a pesar de que hay mucha metodología, proyectos de la actualidad en general y proyectos de BPM en particular tienen mucho que ver con tecnología. Es un elemento no separable de la iniciativa. Y por ende siempre tenemos que estar trabajando en tándem y en paralelo con la directriz de tecnología de una empresa. De cosas muy sencillas como cuál es la tecnología que hablamos como empresa. Hay empresas que son completamente agnósticos o agnósticas, que dicen, yo puedo trabajar con tecnología Microsoft, con Java, con PHP, software abierto, de código abierto, como Bonita Soft, o necesito algo que es como una caja negra para la seguridad. Existen estas premisas en tecnología que tenemos que reconocer y también cuando hablamos de procesos, tener este enlace que asegura de que lo que hacemos queda compatible con esta estrategia tecnológica. Pero también veo otra cosa que una vez de que, sobre todo que estamos hablando ya de la mejora continua, estando en producción, medimos no solamente la parte de que, estoy mejor o peor a nivel de tiempo de respuesta, o estoy dando un mejor servicio al cliente, sino también internamente quiero saber el rendimiento de mi engine a nivel de procesamiento, de CPU, response times, database, memory, estoy o no estoy alineado a lo que son los thresholds de mi arquitectura, a mis bandas de tolerancia de mi arquitectura, para asegurar de que la tecnología que tengo sigue siendo escalable. Porque yo me puedo inventar la quinta maravilla a nivel de tiempos de respuesta, tecnología aumentada, mobile. Si no tengo la arquitectura que soporta eso, difícilmente se va a poder realizar. Y eso es como este núcleo de tecnología. Y por otro lado, lo que es para mí, el interesante campo de data, ¿sí? Que ven control de gestión, tiene que ver con las diferentes capas de medición, es decir, de Bamboard, de los KPIs, reportería, pero también analítica, para saber de que, bueno, aplicando una regresión sobre mi data, existe un patrón, no existe un patrón, puedo hacer proyecciones. Eso es esta casilla a la izquierda. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, beneficios igual lo Ok, puedes mostrar en pantalla, porque sí, igual ayuda como de guía y es un poco sí, más sí. detallado, pero muy por encima, si ustedes vean beneficios de un centro de excelencia, y hago como el puente de lo que mencioné al inicio, primero queremos, en primer lugar, queremos de que haya mejoras sobre los procesos. Y muchas veces, y podemos hacer eso como parte de Paul de Fin, primero saber, hoy día medimos cuántas mejoras sobre un proceso al año realizamos, y si la respuesta es sí, en promedio, ¿cuántas realmente son estas mejoras sobre los procesos? ¿A qué me refiero con una mejora sobre un proceso? Si tengo un proceso de onboarding, customer onboarding, ¿sí? Que por detrás de la escena y del proceso principal tiene un motor de evaluación de riesgos, ¿sí? Un Business Rules Engine. Eh, lo cambiamos para que de pronto, ahora mismo atendemos un segmento nuevo, para que de pronto se implemente de que jóvenes de 18 a 25 años ahora sí pueden optar por una tarjeta de crédito con un límite superior al normal. Eso pudiese ser una iteración a un proceso que anteriormente no hizo eso. Eso pudiese ser una mejora. Otra mejora puede ser que ahora mismo el proceso, en vez de pedirte al inicio ciertos documentos, te permite avanzar y te pide los documentos ya en la parte final en el proceso o más tardía en el proceso. Esos son iteraciones y cambios. Como dije, de que el promedio de procesos, quote unquote, sanos, eh, serían los procesos que tienen como entre 3 y 5 iteraciones de este tipo al año. Pueden ser más, pero típicamente eso es el ratio que identificamos. Y eso es como lo que primero pensaría que debe ser un beneficio, porque ¿por qué lo clasifico como beneficio? Al no hacerlo,
se pierde un poco lo que es la inversión que se hizo. Porque al momento que uno implementa un BPM, habrá invertido en licencias, en arquitectura, entrenamiento, el proyecto inicial de automatizar un primer proceso. Si uno no da continuidad a este proceso con iteraciones, se pierde mucho de esta inversión inicial y queda como una aplicación que nadie toca, que nadie mira, que se pudiese haber hecho de pronto también con otra tecnología más barato. ¿Sí? Eso es como el primer beneficio. El otro es estandarización de criterios de medición. Allá típicamente eso tiene que ver con la calidad y también con el cumplimiento, ¿sí? Con estas aristas, donde no estamos al azar y cada uno por su silo, por su isla, midiendo qué debería significar un buen proceso, sino en compañías. ¿Recuerdan la filmina anterior donde explicamos un poco qué es un centro de excelencia? Eso nos da la uniformidad de que si la línea de la empresa es yo quiero ser el número uno en calidad de servicios al cliente, y eso puede ser una meta estandarizada que me permite tener como KPIs de que todo el mundo está de acuerdo y que todo el mundo sabe cómo lo medimos para entonces emitir mensualmente un juicio que estamos o no estamos bien con el proceso, traduciéndose en acciones como tenemos que hacer entrenamientos sobre los dueños y operadores del proceso o tenemos que modificar el proceso en sí, porque ya deberíamos también tener los insumos de por qué estamos más rápido o más lentos del KPI. Si estamos más lentos, puede ser de que justamente eso de que no sabemos operar bien el proceso o que el proceso es demasiado complejo, complicado, no está bien optimizado, que también es algo que queremos saber. Eso es como hoy día dicen que en el mundo científico se quiere perder. Este miedo en publicar también papers de resultados que no soportan nuestra hipótesis inicial. También tenemos que tener esta apertura y incentivar internamente en la compañía también las realidades que dicen, ¿sabes qué? Tú tienes una meta y simplemente no estás llegando a esta meta. Para saber, sin necesariamente hacer finger pointing de que es culpa tuya o de aquel, sino identificar la causa y poder trabajar sobre eso. Esos son los beneficios principales. Obviamente eso se traduce en todo lo que ustedes vean en la pantalla, de que se optimiza la agilidad del proceso, que logramos no solamente la integración entre sistemas, sino también entre departamentos, de que mejoramos el tiempo de respuesta, el cumplimiento de nuestros criterios, pero mucho en mi mente tiene que ver con estandarizaciones de mediciones y qué hace al respecto, ¿sí? Obviamente también entra en el tema de estandarización temas como metodologías de cómo definamos los requerimientos y cómo testeamos antes de la puesta a producción esos requerimientos. Regression testing, por ejemplo. Si ya sé de que, bueno, la próxima iteración debería apuntar de optimizar el tiempo de respuesta, ¿cómo lo pruebo antes de ir en vivo? ¿Sí? Y eso es parte de la responsabilidad y un beneficio del centro de excelencia que dice, ¿sabes qué? Hacemos un stress testing a través de un JMeter, por ejemplo. JMeter, una aplicación que genera estrés en base de datos para ver cómo aguanta mi aplicación bajo estrés. O aumentamos a través de una simulación en Selenium, por ejemplo, muchos ingresos, de que en vez de 100 van a venir 1000 personas a la sucursal en mi proceso y simulamos cómo se comportaría el proceso para dar una buena respuesta. Parte de los beneficios y responsabilidades de Centro de Excelencia. Entonces, si entiendo bien, bueno, hay que ver con cada capa de la organización al final, no solo la estrategia, la organización suya, las reglas, los procesos, pero también la tecnología, como lo has mostrado tú antes. Y me parece muy importante porque yo conozco un cliente, por ejemplo, tenían un proceso muy bien hecho, lo habían pensado, habían dado vueltas y, bueno, iteraciones antes de ponerlo en producción, pero el problema es que no habían pensado en el número de casos y en la plataforma. Y el problema es que la plataforma no podía aguantar un número tan importante de casos al mismo momento. Y entonces entiendo que el centro de excelencia va a dar la
posibilidad de pensar en todos los aspectos para tener algo totalmente optimizado. Sí, sí, es importante y también como tú mencionas, entrar en el nitty-gritty, ¿no? Entrar en este pequeño detalle que a veces es como, puede lucir de principio medio aburrido y redundante, pero es allá donde típicamente está la diferencia. Como tú mencionas, igual, hemos hecho muchos ejercicios donde al final el proceso que terminamos de diseñar, ¿sí? Era de que todo lo que dice el usuario, sí, amén. Todo lo que tú pides se va a poner tal cual. Y hemos creado estos formularios gigantescos que dice de que, bueno, si de pronto la solicitud, mi nombre y apellido arranca con, mi apellido arranca con W-I-N, que hago como una especie de Elasticsearch que automáticamente precomplementa lo que voy a typear, de que al momento de haber llenado este campo, se abren X otros campos condicionales, que por detrás tiene muchas integraciones, haciendo que ha sido hiper individualizado el frontend de la plataforma, toda la medida, muy proactivo, pero al mismo tiempo súper lento. Y justamente también una de las tareas del Centro de Excelencia, poder quitar grasa, ¿sí? Decir no a cosas, ¿sí? Para que realmente encontremos este balance donde realmente agregamos valor. Por eso mencioné, está claro de la estrategia. Si de pronto la estrategia es dar una respuesta calificada y una respuesta de calidad al cliente cuando se queja, es decir, que la recibí y la vamos a atender, sí o no, en menos de 4 horas. De pronto no hace falta hacer el gigaformulario, la aplicación mobile, porque no refleja la realidad. Y este costo-beneficio le sirve al oficial decir, ¿sabes qué? Lo que tú pides puede ser, pero no para esta iteración, porque en esta iteración no buscamos eso, sino buscamos aquello. En otras palabras, poder también decir no, como tú bien dices, define que de pronto estamos encontrando este intermedio, este balance donde optimizamos el beneficio y no necesariamente creamos este Frankenstein. ¿Cuál es el reto que pueda esperar una empresa gracias al centro de excelencia? Porque hay que tener un reto. Obviamente no hay como una guía absoluta para decir que siga esos 5 pasos y ya está. Y, pero sí hay algunos alineamientos, algunas guías prácticas de mejores prácticas o de buenas prácticas, prácticas aplicadas, que se pueden aplicar también en la vida real. Tenemos, por ejemplo, ahí el tema de CBOC. El CBOC es el Common Body of Knowledge de la Asociación de Profesionales de BPM. Ahí en este caso se tiene todo un capítulo para diseñar desde cero un centro de excelencia que propone los pasos, responsabilidades, los roles, entran en mucho detalle. Siento que mucho de eso es aplicable, pero de pronto no todo para una empresa. Hay que localizarlo un poco mediana, pequeña, o también de otras regiones, donde de pronto existe menos posibilidades y probabilidades presupuestarias para de pronto crear todo un departamento con 10, 20 personas que ven eso nada más, ¿no? Porque siempre hay que ver un balance también de volumen de trabajo que se tiene, la magnitud de la empresa, si qué tan grande es, y también cuáles realidades presupuestarias existen para financiarlo. Eso, pero sí existe como un blueprint que uno puede adaptar, modificar y ver de qué, hacer como cherry picking, ¿no? ¿Qué de eso aplicaría en mi caso? Pensaría de que lo que habrá que tener claro son temas como si hago un centro de excelencia, quiero tener un centro de excelencia centralizado completamente o descentralizado. Quiere decir de que dependiendo de mi estructura como empresa, tengo un solo centro que habla, que sería lo ideal en mi opinión, con todas las aristas, con todos los departamentos, unificando la realidad de la empresa completa o de pronto un centro de excelencia descentralizado que está actuando como un subdepartamento de tecnología, por ejemplo, o de negocio, viendo de pronto una parte de la empresa.
pero puede ser también un inicio que que evolucionaría en algo más grande. Pero eso sería como una de las decisiones primarias. Segundo, la recomendación clásica para cualquier centro de excelencia, y ya que de pronto algunos de los participantes conocen un centro de excelencia de gestión de proyectos, donde dicen de que ya tengo mi Project Management Center of Excellence, donde de pronto trabajo todo lo que es Waterfall, Agile, a través de ese centro de excelencia, aplica también aquí. Se requiere suficientemente empoderamiento gerencial para que quien o las personas involucradas en el centro de excelencia cuenten con el suficiente poder de decisión para realmente hacer sugerencias efectivas, pero también poder ayudar cuando hay como una especie de impasse. Obviamente siempre hay que tratar de encontrar el consenso. No hay consenso democrático libre, sino hay consenso versus la estrategia que siempre menciono, a dónde quiere marchar la empresa. Pero cuando no se llega a un consenso y hay que tomar decisiones un poco más incómodas, que de pronto se cambia un proceso, una estructura, una automatización, tener el poder para poder por lo menos subir, elevar la consulta a la alta gerencia o tomarla. Es decir, empowerment, para que se puedan tomar decisiones. Y segundo, típicamente, o tercero, sería de que en la estructuración ir de macro a micro. No hay que pensar de que, voy a crear un centro de excelencia, vamos a arrancar con 5 o 6 personas que van a estar en planilla, tiempo completo en eso. Pero tampoco ir al otro extremo, decir que tengo un centro de excelencia lleno de personas que están responsabilizados, pero en la realidad nunca tienen tiempo, porque están haciendo otras cosas, porque de pronto su razón de ser es ventas o tecnología, que tienen que encargarse de las aplicaciones o bases de datos o comunicación, que realmente, aunque quisieran, no van a tener tiempo para hacerlo, sino encontrar como un balance, y normalmente en términos prácticos lo que he visto arrancar al menos con 2 personas full time, tiempo completo, para tener ese centro de excelencia andando. Y si me preguntan cuáles serían los perfiles o de cuáles departamentos arrancar, Mm. mi recomendación sería alguien de negocio y alguien de tecnología. ¿Sí? De negocio típicamente, y eso tiene que ver que la mayoría de las empresas arrancan automatizando un proceso de negocio inicialmente. Un proceso, por ejemplo, de ventas de productos crediticios o de telco, es decir, algo que apoya a la gestión comercial del negocio. Normalmente, sigue siendo eso como el primer proceso de misión crítica que lanzamos. Necesitamos como un integrante de esta área, full time, y un representante de tecnología. ¿Por qué? Porque esos son los dos aristas principales para todas las iteraciones, para todas las mejoras. Eso no quiere decir que el centro de excelencia termina haciendo los proyectos y las implementaciones que siguen, sino, como mencioné, es como un orchestrator, un orquestador que define los requerimientos, que encuentra y apoya en general el caso de negocio, que lo sustenta el retorno de inversión, que define con qué proveedor, con qué tecnología lo hago y equipa el proyecto de ejecución, pero no necesariamente es el quien ejecuta. Eso es como el tercer paso. Y de ahí de encontrar como un framework que usamos para la ejecución de la mejora continua. Sea un framework que de pronto está alineado, como mencioné al inicio, al CBOC del APPMP, o que de pronto sigue un otro framework alineado a lo que de pronto conocemos de APQC, de pronto usa conceptos de ITIL. Todo eso son cosas válidas que se pueden definir, pero una vez implementado, tener a alguien que lo adapta y lo sigue usando para tener como uniformidad y continuidad a los temas. Eso como muy por encima. Allá típicamente la pregunta que tenemos es a partir de cuándo, en qué momento sería como óptimo de hacer este tipo de Mm. cosas, y normalmente tratamos de tener un centro de excelencia. Yo pensaría que en términos prácticos no es necesario con el primer proceso ya tener un centro de excelencia, sino tener al menos un proceso o 2 procesos, por lo menos 6 meses hasta un año, generando data y feedback, ¿sí? Mm. Eso sería como el tiempo mínimo o el tiempo más temprano posible para iniciar ya con un centro de excelencia.
¿sí? mm, Porque tampoco queremos de pronto tener como un overhead operativo donde realmente no tenemos data. Si tengo un proceso que genera 20, 30 casos al mes, no hace necesariamente falta equipar todo un centro de excelencia. Pero si ya tengo data donde tengo 100.000, 200.000 casos en 6 meses, ya puedo empezar de cranear y masticar un poco la data. ¿Sí? mm. Claro, es lo que veo también. Hay que tener tiempo bueno, para tener retorno, experiencia, ver cómo se comportan los procesos, pero la gente también. Y, por ejemplo, es cultural también. En Francia, yo no veo un centro de excelencia que se pueda implementar antes de 1, pero más 2 años por lo menos, porque van a empezar con un proceso y ya van a necesitar por lo menos 1 año, luego van a implementar el segundo y bueno, sabes, el tiempo para arrancarlo todo, para decidir, ok, quién va a tomar la responsabilidad también, quién va a trabajar sobre eso, como, mira, tengo un ejemplo concreto, lo del Crédit Agricole es una empresa con, bueno, diferentes departamentos en las regiones y quieren implementar este centro de excelencia porque es muy interesante para ellos, porque tienen los mismos procesos al nivel regional del departamento, pero más o menos las mismas cosas y necesitan una monitorización de las metodologías, de la tecnología, de la manera de implementar los procesos, de monitorizar los datos. Pero yo conozco a este cliente desde hace 3, 4, 5 años y ya hace casi 3 años que hablan de esto y solo empiezan a poder implementarlo. Entonces depende de la cultura también. Correcto. Correcto. Y el impacto cultural es súper importante y difícil de prescribir porque es un tema que existe, que si queremos o no en la mayoría de las empresas, ¿no? Y como revisamos ayer, hemos visto muchas empresas francesas que tienen como un orgullo muy alto y no es fácil necesariamente tener como un centro de excelencia que empiece a decir de que, bueno, eso es lo que debemos hacer, así te tienes que adaptar. Y es muy fácil caer en un modo operandi de ser receptores, pero nunca proponer, porque nadie nos escucha, nada se pone a producción y pierde como el valor. Por eso es tan importante como tener el empoderamiento, el Claro. empowerment de la alta gerencia, Mm. porque no Y es fácil, eso, no es fácil. no, claro que no. Y eso es una buena transición para la próxima pregunta. Bueno, no sé si quieres decir Para algo construir, sobre este no, slide. lo único Sí, que solo para para construir, compartir. como mencioné, lo más importante, aparte de niveles jerárquicos, sería de pronto asegurar de que quien trabaja, que tengamos por lo menos respaldado en el centro de excelencia, un liaison de tecnología y un liaison de negocios, ¿sí? Y es un combo que típicamente funciona bastante bien. Mm. Puede ampliarse, pero eso sería como el mínimo requerido para iniciar. Porque si dejan negocios solo, sin tecnología, no he visto ningún caso que funciona y viceversa. Que si Claro. queda la iniciativa de mejora continua en manos de tecnología exclusivamente, tampoco funciona, porque en algún momento se pierde la iniciativa de procesos en el día a día de los proyectos de tecnología y no se llega a la mejora continua. ¿Sí? Mm. Y es verdad que es también el corazón del funcionamiento del BPM. Sí, es correcto. Pues entonces, transición, hablamos de dificultades, de cómo lo que es importante para poder lograr implementar un centro de excelencia. ¿Tú tienes ejemplos de éxito o de fracaso? Yo tengo un ejemplo si quieres para compartir, pero tal vez tienes ejemplos tú. Sí, realmente el ejemplo más importante que he visto a lo largo de los últimos 10, 15 años ha sido el caso de HSBC. En HSBC regional y en Panamá, en su momento automatizamos el negocio arrancamos con tarjetas de crédito
Es decir, era todo lo que era la venta de tarjetas de crédito, con la evaluación de riesgo, integración con el buro de crédito, procesos de colocación, ¿no? Después eso se seguía con procesos de hipoteca, préstamos de autos y préstamos personales. Eso era como la banca de consumo inicial que se cubría. Y allá ha sido un éxito y ha sido más un crecimiento natural, porque había ya como la madurez de organizarse como procesos, pero también el interés de mejorar los procesos. Y vieron, digamos, en propia carne, diría yo, en el banco, que realmente la mejor forma para tener consenso en cómo mejoramos y cómo podemos crear como una especie de roadmap, donde todo el mundo realmente tenga transparencia y esté de acuerdo de que eso van a ser las iteraciones, los procesos. Es más fácil hacer eso con una especie de centro de excelencia que de pronto hacerlo ad hoc. Es decir, Mm. cada uno por su lado, improvisado, que de pronto un departamento, a pesar de que va a ser el doliente presupuestario, el quien paga la plata de una mejora, que no sea el que únicamente vea la mejora, porque de pronto eh, cuál es ese riesgo que hemos visto y también hubo como algunos missteps, ¿no? Algunas desviaciones antes de llegar a un centro de excelencia. Era de que de pronto al trabajar cada departamento por aislado, por ejemplo, el departamento de préstamos de autos, que es el responsable para la cuota de préstamos de vehículos, independiente de tarjetas de crédito. Que resulta que al inicio cada uno, yendo por su propio lado, produjo una solución cuyos formularios eran completamente diferentes uno al otro. Pero ¿qué es lo que pasa? El quien opera el proceso en las actividades customer facing, es decir, el quien usa el proceso para atender al cliente, es el mismo, ¿sí? Es el mismo oficial. Entonces resultó que el oficial en su momento tenía una pantalla enfrente que no era nada compatible. Autos versus préstamos personales, tarjetas de Claro. crédito, cada uno era un mundo aparte. Y obviamente eso trae consigo deficiencias. Los KPIs no eran unificados, los formularios no eran unificados. Y ahí nació la idea de que, ¿saben qué? Tenemos que uniformar eso, porque al final, tanto el cliente como nuestra gente es la misma y perdemos Mm. todo el efecto de economía a escala, ¿sí? Y temas de uniformidad y objetos, es el famoso SOA, que arranca con uniformidad de formularios, de integraciones, de objetos, hacerlo reutilizable, que Bonita Soft, por ejemplo, hace muy bien. Pero si no tengo una metodología por detrás de eso, no importa la tecnología, porque si no lo aprovechamos. Y eso es lo que pasó en HBC, de que donde llegaron al punto, y eso era como tú dices, si bien me recuerdo también, como en el segundo tercer año de tener los procesos en producción, donde se creó un pequeño equipo de dos personas, alguien de tecnología, alguien de negocio, y con estas dos señoras crearon como este enlace para todos los aristas de negocios y de tecnología para ir ordenando y poner como orden en el tema de las iteraciones. Y no era un Mm. tema demasiado complejo, pero muy, muy eficiente. Yo solo quería hablar de un fracaso, un ejemplo un poco típico. Trabajé en mi antigua vida como consultora para una empresa de deporte en Francia. Y esta empresa tenía muchas filiales, muchos grupos en cada país de Europa. Y han querido, bueno, optimizar y mutualizar todos los procesos para cada línea de producto. Y el problema es que este cambio se hizo con una empresa, un proveedor externo. Y yo hacía parte de este proveedor para acompañar el cambio. Y el problema es que internamente no, no pudimos encontrar eh, realmente alguien apoyando el proyecto y bastante convencido para apoyar y tomar el proyecto en sus brazos para decir, ok, hay que seguir aún si el proveedor no está. Y el resultado es que cada empresa del grupo al final sigo trabajando con su propio sistema.
Entonces, eso es un ejemplo. Y entonces, nada, ni centro de excelencia, ni mutualización, ni procesos comunes, nada. Seguimos con la próxima pregunta, entonces. Muy bien. Hay tecnologías BPM que puedan ayudar en la gestión de un centro de excelencias. Sí, ¿Tienes ahí ejemplos tú? sí, igual, esta, como tú lo desarrollas, es la secuencia también que sugerimos que se siga, ¿no? Teniendo claro como un poco la estrategia, cómo me alineo, las personas, el empoderamiento, cómo crear centro de excelencia, y ya también ver, oye, ¿cómo hago, no? ¿Qué herramienta uso? Y, y en Bonitasoft, por ejemplo, y también muchas herramientas de BPM conllevan tecnologías tipo BAM, eh, un Business Administration Monitoring, donde ya tengo mi dashboard que me da no toda la información, pero me da como un vector, me da como un insight de lo que es la vida de proceso. Quién está en este momento activo, cuántos llevamos en tiempo, atrasado, tengo cuello de botella, a nivel de tiempo de respuesta, a nivel de carga de trabajo, si tengo fallas en desviaciones de proceso. Esos son temas que típicamente a través de monitoreo BAM, Business Administration Monitoring, nativamente en la plataforma de BPM, ya puedo empezar a ver. Allá como de pronto, como arista, o como, yeah, no como, como mensaje principal. Yo pensaría de que aquí es tampoco, porque eso sí he visto como reto, muchas veces que buscamos, para empezar a medir siempre la perfección, de que todos los datos que yo obtengo encajan a la perfección y explica el 100% de lo ocurrido. Y eso, en mi experiencia, muchas veces restringe más que apoya, porque no es una ciencia limpia en el sentido de que Mm, de la data, porque muchas veces lo que estoy buscando son promedios, alineaciones, desviaciones, y también eso les habilita de ir de lo macro a lo micro, de lo peor a lo mejor, ¿sí? Véanlo también como iteración. Y a pesar de que algo como un BAM me da una orientación, una aproximación de un abstracto de cómo estoy en este momento, úsenlo. El hecho de que no necesariamente explica de por qué acá le dieron una respuesta en un tiempo que no debería haber ocurrido, en un tiempo que se excedió, no buscan necesariamente este tipo de dato específico. Eso lo pueden sacar a través de reportería y queries. Pero lo que sí es importante es aprovechar como estos dashboards, esta información genérica, empezar a aprovecharlo para ver cuál es la tendencia, cuál es mi porcentaje, cuál mm, es mi sigma, un sigma, dos sigma, tres sigma, lo que fuese. Empezar a medir así. De ahí tenemos la reportería interna, externa, donde yo puedo exportar típicamente todo lo que ocurre en el formulario, todo lo que ocurre en el proceso, en el negocio. Hoy día, incluso Bonitasoft tiene todo su tabulamiento organizado y normalmente es un tema accesible, es decir, no es una caja negra, y con eso yo puedo empezar a cruzar información para saber de que, oye, si hay una tendencia de tiempo de respuesta que se está elevando, ¿qué significa eso con mi negocio? Si trabajo más lento, coloco menos dinero, ¿cómo cruzo la información? Eso sería el segundo paso. Que puedo aprovechar, reportería. De ahí tengo eh, cosas que extienden o que complementariamente al BPM yo puedo aprovechar, como Business Intelligence, BI, analítica, Data Science, que son como las aristas de ahí. Y esas son las herramientas principales que yo puedo empezar a utilizar. Y de ahí podemos ver temas de simulaciones, donde dependiendo de la herramienta yo puedo hacer como un análisis de what if, pero esos serían como los principales. Ver los dashboards, la analítica y la reportería. mm. Bueno, y para ir también de manera más específica el process mining, porque está específico a los datos de procesos y esto puede ayudar también. O como en Bonita tenemos la generación de la documentación, esto puede ayudar también Sí, en la trazabilidad, por ejemplo, para compartir la misma documentación y eso es eso. súper importante porque allá hay una estadística de BP Trends, que es también una organización que publica muchas veces como cuál es el estado de BPM en un año X y Z. Y ellos, una pregunta que hacen todos los años es de que, ¿cuántos de ustedes encuestados documentan sus procesos
Y de vez en cuando, siempre o nunca. Y sigue siendo hasta la fecha que la mayoría lo hacen o muy de vez en cuando o nunca. Y obviamente es mentira que yo voy a hacer un centro de excelencia y mejora continua si no siquiera, si ni siquiera sé cómo está el proceso, cómo está diseñado, si no hay nada documentado. ¿Qué recomendarías tú? ¿Implementar el centro de excelencia internamente o con la ayuda de un proveedor de servicios? Porque se puede hacer de ambas maneras. Muy buena pregunta. Sí, siempre crean su centro de excelencia interno. ¿Sí? Eso no quiere decir de que no se pueden apoyar con consultores en la creación o de hacer como una auditoría cada mes o una vez al año. Se puede apoyar con ayuda externa, ¿sí? Pueden aprovechar Bonitasoft, NSI para que les apoyen, pero el ownership y la operación de un centro de excelencia, en mi experiencia, y sobre todo el ejemplo de fracaso que tú diste de fin, es justamente eso. Si no queda en manos propios, eso es algo eh, en la razón de ser de BPM, es de que estamos automatizando y manejando procesos que reflejan nuestra razón de ser. Si yo me dedico a telco, mi razón de ser es operar las redes, vender minutos, asegurar de que haya estabilidad de Internet. Esos son mis procesos medulares. Y la operación, la gestión de estos procesos no lo quieren tercerizar, ¿sí? Y por ende, el centro de excelencia siempre tiene que ser algo interno. Obviamente se pueden aprovechar consultorías externas para decir que, bueno, ayúdame en el setup inicial, Mm. a una auditoría cada cierto tiempo para asegurar que sigo alineados, para que no haya como una desviación de la realidad y de pronto benchmarks de la industria. Eso se puede hacer. Pero el ownership y el control tienen que ser interno. Podemos seguir con las preguntas. Veo que ya hay unas preguntas. La primera, ah, José nos pregunta cuáles son las diferencias entre un centro de excelencia y una PMO. Ajá, muy bien. Y muy buena pregunta. Y hay una trampa clásica allá. Tiene que ver con la razón con el corazón de ambas cosas. Y, hay como una diferenciación clásica, donde uno dice, un proyecto es lineal. Tiene un inicio, una meta y un fin, en un tiempo determinado. Es decir, siempre inicio, fin. Y allá se desarrollan la restricción triples, que yo estoy dentro del presupuesto, al alcance, todo eso tiene que encajar. Eso es el proyecto. Y el enfoque de manejo de esto es el PMO. Mientras que el proceso es cíclico. La idea es de que nunca termina. Por ende, eso no quiere decir de que en la mejora del proceso no pueden nacer proyectos. Por eso les mencioné hace un par de minutos atrás, cuando nace un proyecto a partir de la mejora de un proceso, el centro de excelencia del proceso debería definir el requerimiento, definir el proyecto e entregar la ejecución del proyecto a un PMO. Mm. Ellos lo ejecutan, pero eso no es la razón de ser de un centro de excelencia de procesos. La razón de ser del centro de excelencia de procesos es la mejora continua, mientras que el PMO es la ejecución lineal. Otra pregunta de José, pero otro José. ¿Mm? Los modelos para el gobierno ah, cooperativos, como el de planeación estratégica, proyectos, procesos, datos, interoperabilidad, TI, pueden ser parte o evolucionar a un centro de excelencia. Sí, sí pueden. El cuidado que hay que tener es de que no haya demasiado overlap o una sustitución, porque cuando tienen como un centro o como un gobierno, un gobierno IT, ¿sí? Como governance, donde de pronto tengo varias aristas, no todas estas aristas tienen que ver con procesos. Allá el riesgo que hay que manejar bien es de que de pronto si dicen de que sí, ya hablamos de que la base de datos está estandarizada, que es accesible, que tengo mis respaldos, que tengo uniformidad con un diccionario de datos, ya hablamos de eso.
Ya no hay que verlo con el proceso, ¿sí? De que no haya como una exclusión de eso, sino ver que de pronto bajo las premisas de la gestión cooperativa o de governance, puede operar el Centro de Excelencia de Procesos. ¿A qué me refiero? Si ustedes ya dicen de que así tienen que lucir mis aplicaciones, así tiene que ser la interoperabilidad, el estilo de integraciones, de que en términos prácticos, que todo que se tiene que integrar va por el bus de integraciones, como RabbitMQ o MQ Series, un bus de integración. Es un estándar y todos los APIs o los servicios web lo definimos bajo el Web Service Definition Language 2.0, que eso sería mi patrón. Ahí es el gobierno. Por debajo sería el centro de excelencia que dice, yo tomo esas matrices o las directrices y los reglamentos y defino mis procesos cumpliendo con estos requerimientos. Y no de pronto decir que al haber establecido lo que es el reglamento, ya hablé de los procesos, porque típicamente no forma parte de eso. ¿Cómo es la estructura, de personas en un centro de excelencia? Sí, en parte algo de eso hablamos. Normalmente los centros de excelencia de procesos no son tan grandes para tener todo un tema jerárquico de que tengo un gerente, un vicepresidente o un vicepresidente, gerentes, subgerentes, todo eso. Normalmente, por lo menos yo no he visto, no he presenciado que empresas han llegado a ese nivel para tener la necesidad de una jerarquía tan alta. En mi experiencia que era matricial y típicamente la gente que trabaja 100%, es decir, full time, en el centro de excelencia tiene el mismo nivel jerárquico, ¿sí? Por ejemplo, les mencioné de que haya por lo menos un rol de negocios y de tecnología. Hablando ya de la estructura jerárquica, sería estas dos figuras al mismo nivel, ¿sí? Que no necesariamente hay como otro jefe encima que haya que reportar. Es como un poco el esquema matricial. Y, pero eso no significa que eso es todo lo que es el centro de excelencia. El centro de excelencia entonces tendría estas dos figuras full time, pero también ellos incorporan como liaisons temporalmente las contribuciones de otras áreas, donde el otro área que de pronto puede ser un nivel más alto, puede ser MVP, que estamos incorporando para una iniciativa. De pronto un oficial que forma parte de una otra iniciativa. Pero típicamente la estructura es de este nivel. Lo que tú muestras aquí es lo que es el perfil de profesionales de PPM. Si alguien dice que, y eso sería un camino que uno puede desarrollar, si ustedes eh, piensan de que yo pudiese certificar y formalizar profesionales dentro de mi centro de excelencias, estos perfiles en este momento existen, por ejemplo, en el APPMP, para formalizar y certificarse. Está, por ejemplo, el CBPA, que es como un asociado en Business Process Management, que conoce lo básico de la gestión, los estándares del CBOC, de la automatización y optimización de procesos, mientras que el CBPP es el professional, donde uno supone de que su razón de ser es gestionar procesos, entonces hay quien opera o que es integrante firme, fijo y full time en un centro de excelencia debería aspirar a ser como un certificado profesional de procesos y tenemos como el CBPL, que es como el Process Leader o una especie de arquitecto, ¿sí? Eso es una certificación muy parecida a lo que ustedes de pronto conocen de PMI, donde hay como un asociado, un profesional y un líder. Es lo mismo en procesos, eso existe. Pero en términos muy básicos, la estructura de centro de excelencia normalmente es plana, matricial y liviana, ¿sí? Porque hay poca gente full time y mucha gente ad hoc que la gente full time ocupa dependiendo de la iniciativa. La última pregunta, porque ya estamos a tiempo. ¿Se puede implementar un centro de excelencia en una micro o pequeña empresa? Esta empresa ni siquiera tiene un PMO porque, bueno, esta es pequeña. Que en la vida real normalmente no lo veo. No lo veo tan formalizado de que haya un centro de excelencia full time. Eso no quiere decir de que no tengan metodología. Eso no lo excluye, porque normalmente una pyme, si la pyme de pronto tiene 2, 3 empleados, o 5 empleados, o 10 empleados, normalmente la ventaja que tenemos es de que
los procesos son muy visibles, ¿sí? No hay como esas capas que hacen perder las actividades y las secuencias de las actividades entre sí. Allá recomendaría más que nada usar metodologías de implementación, pero no necesariamente invertir en un centro de excelencias aislado de los procesos. Eso no quiere decir de que no pueden documentar procesos, medir los procesos, pero la medición y el control del proceso va a ser mucho más ágil y lo más seguro el mismo gerente general lo hace sí o sí todos los días. ¿Sí? Tiene que ver con los volúmenes. Cuando ya el volumen es tan alto que las personas que están al día a día operando la empresa ya no lo pueden ver por sí mismo diariamente, ya es como también un momento para pensar de que se crea como un centro dedicado a eso. Ojo, con eso no quiere decir que no hagan diagramaciones, no sigan estándares, no miran los KPIs. Es simplemente definir un rol dedicado a eso exclusivamente sería muy temprano. Pues muchas gracias. Creo que ya estamos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Kai, por todo, por tus explicaciones, por todos los ejemplos. Gracias a todos por participar a este webinar. Igual como Chao. mencionaste, estamos a la orden. Gracias. Chao, chao.